Bueno, y como les contábamos, hoy el excomandante ya en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, no se presentó a declarar ante la ministra Romy Rutherford, que investiga el tema fraude en el Ejército. Vamos a conversar con el diputado socialista y además integrante y miembro de la Comisión Especial, presidente de la Comisión Especial Investigadora respecto a las irregularidades en el Ejército. ¿Cómo está, diputado Soto? Muy buenas tardes, gracias por el contacto. Muy buenas tardes, Matilde, gracias a ustedes. Bueno, finalmente, hoy día esperábamos que se presentara, eventualmente por eso había renunciado el día de ayer, porque pudiera haber quedado en detención. Él pedía que la ministra fuera a su domicilio, finalmente no se presentó y ahora, en las últimas horas, además, se ha pedido que efectivamente pueda resguardarse respecto a una prisión preventiva que pudiera decretar la propia ministra. ¿Qué le parecen estas acciones del excomandante? Bueno, son evidentemente maniobras y esfuerzos de Martínez por intentar eludir la acción de la justicia y esfuerzos que intenta evitar la posibilidad de que él sea detenido durante su declaración y procesado posteriormente, y que esta detención y procesamiento coincida con la ceremonia de cambio de mando del Ejército la próxima semana. Desde la perspectiva castrense sería una verdadera deshonra de que el traspaso de mando de la próxima semana, donde debe asumir un nuevo comandante en jefe, Javier Iturriaga, se haga con el saliente preso por corrupción. Y su defensa y él mismo están haciendo todas las maniobras posibles para poder dilatar su declaración y evitar esta situación que sin duda podría afectar a la institución a la que él dirigió durante 4 años. Ahora, diputado, todavía tampoco tenemos demasiada claridad sobre cuál de todas las aristas de este caso gigante que está investigando la ministra Rutherford se refiere o tiene relación la investigación que está realizando en su contra. Se presume que es por el tema de pasajes y ahí conversábamos con el abogado, decía que pudiera haber 15 situaciones en las que ellos tenían cómo demostrarlo. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué juicio se ha formado después de la investigación que ustedes vienen realizando durante todos estos años respecto precisamente a esa arista? ¿Era una práctica demasiado extendida como para que se hubiera normalizado y que ya ni siquiera fuera considerada como ni siquiera una irregularidad? Así es. La mayoría de los distintas aristas de corrupción que está investigando la ministra Romy Rutherford, gastos reservados, fletes, comisiones al extranjero, y en este caso fraude de pasaje aéreo al extranjero, son prácticas generalizadas al interior del Ejército y extendidas durante décadas. Funcionaban enquistadas desde el alto mando con un conjunto de oficiales que facilitaban esta defraudación, otros que la materializaban y otros que la ocultaban ante los controles de la Contraloría, por ejemplo. Y era tal la naturalización del fraude que ni siquiera les parecía que tenía reproche. Y muchos generales, cientos de oficiales, participaron de este fraude, que es muy breve para explicarlo. Simplemente cuando un oficial era destinado por alguna razón al extranjero, de manera permanente, una estadía por largo tiempo, o de manera ocasional, un curso de capacitación, una visita a una fábrica militar en el extranjero, la institución le compraba pasaje aéreo de los más caros que había en el mercado. 6 millones de pesos un pasaje a Europa, 7 millones de pesos, y le entregaba el pasaje al mismo oficial y le permitía, o toleraba más bien, que el oficial consiguiera un pasaje rebajado, económico, y se quedara con la diferencia entre el pasaje comprado por la institución y el que realmente usaba. Esa diferencia de dinero se la embolsaban en su propio beneficio. O a veces, con esa diferencia, pagaban pasajes a sus cónyuges, a sus hijos, para en el camino a la destinación al extranjero o en el camino a la visita o al curso, pasaran a resort de lujo en el Caribe o también visitaban Disney World. Yo no sé por qué tenían una fijación, muchas veces que con dinero fiscal siempre pasaban a Orlando a visitar Disney World. Eso era parte de la cultura institucional y son cientos los oficiales que utilizaron esta mala práctica. Hay excepciones, hay muchos que se negaron a utilizar estos dineros en beneficio propio, porque evidentemente cuando un oficial
saca parte del dinero que está destinado a un pasaje aéreo y termina en su beneficio personal, en su bolsillo, evidentemente él está abusando de fondos públicos que no le pertenecen. Bueno, ese es en esencia el fraude que tiene a centenares de oficiales imputados y muchos también procesados. El segundo de a bordo de esta institución, hace 3 años atrás, John Griffith, debió renunciar también por la misma situación. 44 millones de pesos que se había obtenido en reembolsos por pasajes sobrevaluados, y se presume que el ahora ex comandante en jefe Ricardo Martínez estaría enfrentando una acusación similar por cerca de 15 viajes realizados al extranjero. Ese es prácticamente el contexto en que él está siendo sentado en el sillón de los acusados ante la justicia de este país. Ahora, diputado, el próximo día 9 asume como comandante en jefe del Ejército el general Iturriaga. El general Iturriaga estuvo destinado en Brasil. ¿Hay algún riesgo de que también esté siendo parte de esta investigación? Mire, yo creo que el riesgo siempre está latente porque era una práctica demasiado extendida durante muchas décadas y son contados con los dedos de las manos los oficiales que decidieron no usar este aprovechamiento, este verdadero delito de defraudación. Pero como este fraude reventó hace 3 años atrás, en el 2018, varios oficiales que tenían la calidad de generales fueron pasados a retiro en cada una de las evaluaciones que se hacen a fin de año. El año 2018 salió a retiro 21 generales de una sola decisión, una cuestión que fue produjo mucha sorpresa pública. Y yo creo que los ministros de Defensa han ido, por así decirlo, depurando a la oficialidad que parecía contaminada con esta defraudación de fondos públicos. Yo espero que el actual ministro Procuriza, que es el que evaluó, en este caso, la designación de Javier Iturriaga, para que dirija la institución a partir de la próxima semana, lo mínimo que tiene que haber hecho es haber revisado su historial de viaje y si aparece o no implicado en estas irregularidades, verdaderos delitos de defraudación a los fondos públicos. Si hicieron bien su trabajo, si hizo bien su trabajo el ministro de Defensa, el nuevo comandante en jefe, Javier Iturriaga, no debería tener ningún reproche por fraude o participación en fraude de pasaje aéreo. Claro. Lo que pasa es que entiendo que la ministra Rutherford también se había referido anteriormente precisamente al general Martínez, por eso le pregunto. ¿O esa lista todavía no había comenzado a ser investigada? No, esta lista lleva bastante tiempo en investigación. Por eso se presume fundadamente que estas maniobras ilusorias de la justicia que está teniendo el excomandante en jefe Martínez es porque efectivamente va a ser interrogado, va a ser detenido y va a ser procesado, porque pareciera que las carpetas investigativas ha avanzado lo suficiente en torno a él y a muchos otros oficiales que participaron de esta máquina de defraudación. Esta investigación está bastante madura y extendida y yo creo que cada uno de ellos sabe si participó o no. Mire, yo le voy a decir que el comandante en jefe Martínez, el año 2018, compareció ante una comisión investigadora en la cual yo participé en la Cámara de Diputados, precisamente para ver todas estas irregularidades respecto de pasaje aéreo. Y a mí me tocó preguntarle en una audiencia pública si él aparecía involucrado a lo largo de su carrera profesional, donde ha tenido que viajar varias veces al extranjero, aparecía vinculado a irregularidades como las que se estaban conociendo. Si él había participado o no en este tipo de decisiones en beneficio personal, como las que se conocían en ese momento, que son similares a las que hoy día se le imputan. Y él, el excomandante en jefe Ricardo Martínez, en nuestra cara nos negó toda vinculación con estos hechos. Dijo que su participación y sus viajes extranjeros eran impecables y se habían ajustado estrictamente a los lineamientos de austeridad y honestidad de su institución y que no tenía ningún problema al respecto. Bueno, a la luz de los antecedentes, donde parece que cometió por lo menos irregularidades en 15 viajes al extranjero, claramente él nos mintió en nuestra cara. Él le mintió a parlamentarios que investigaban, le mintió a un poder del Estado,
afectando evidentemente la honra de una alta autoridad del ejército y también manchando la reputación de su institución. Ahora, diputado, para concluir, él renuncia el día de ayer en esta ceremonia a la que no asistió nadie del Poder Ejecutivo. Y en la que también él presentaba este libro de memoria de los 50 años del ejército y de las intervenciones que había tenido desde el asesinato del general Schneider en adelante, que era una especie de segundo nunca más. Con esta investigación, ¿eso también queda manchado? Yo separaría las cosas, porque creo que el ejército que viene de la dictadura en los 90, 2000, tenía un problema grave de vinculación con episodios de violaciones masivas a derechos humanos y no tenía muy clara su doctrina en torno a la historia de gravísimas violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura. Con este segundo nunca más del general Martínez, evidentemente este cuestionamiento democrático yo creo que se cierra. Pero hoy día también aflora uno que ha tenido un mayor desarrollo en la última década, en las últimas 2 décadas, que son los gravísimos casos de corrupción extendida y masiva al interior del ejército. Hoy día la crisis más grave que enfrenta el ejército no tiene que ver con derechos humanos, sino con corrupción en su interior. Y por eso hoy día hay 4 excomandantes en jefe, 4, los últimos que cubren un periodo casi de 20 años, que están enfrentando a la justicia con graves cargos de corrupción masiva, por acción o omisión cuando les tocó participar en su cargo de comandante en jefe. Yo creo que son cosas distintas, Matilde, pero queda muy claro que la tarea del próximo comandante en jefe es enfrentar derechamente las condiciones institucionales que favorecieron el desarrollo de la corrupción como un cáncer con metástasis que ha llegado a todos los rincones internos del Ejército de Chile. Muy bien, diputado Leonardo Soto, le queremos agradecer esta conversación con CNN Chile en este día, un día después entonces de esta renuncia y cuando estamos prontos también a participar en la asunción del nuevo comandante en jefe del Ejército. Que esté muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y que tengan buenas tardes. Chao.